Vamos a dar comienzo, ¿verdad? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor de presentar a un músico muy querido y respetado en nuestra ciudad, don Rafael Gómez Barra. Es nacido en Benidorm y formado en algunos de los entornos musicales más exigentes de nuestro país y del extranjero. Compositor, violinista y director de orquesta. Su labor al frente de la orquesta y la banda sinfónica de la Unión Musical de Benidorm, así como de su banda juvenil, lo ha convertido en una figura esencial de la vida cultural de nuestra ciudad. Su experiencia, que abarca auditorios de referencia, colaboraciones internacionales y un extenso trabajo docente. ¡Qué bueno reírse! Muy bien. Todo su trabajo docente se completa con una faceta creativa de gran solidez, con obras interpretadas y premiadas en distintos escenarios. Esta tarde nos invita a acompañarlo en un viaje fascinante, del silencio escrito a la emoción sonora, del trazo íntimo a la partitura, a la música que nos conmueve y nos transforma. Con todos ustedes, el maestro Rafael, le vamos a dar un fuerte aplauso. Nada, buenas tardes y gracias por haber venido a pesar del tiempo. Gracias por la invitación. Y antes de empezar, a veces cuando uno habla de uno y lee su currículum y eso, te quedas que dices tú, con el camino tan sencillo que he hecho y las cosas que vas haciendo y no te das cuenta que pasa, que a veces abruma escuchar lo que dicen de uno de esa forma, pero bueno, vamos a la conferencia y lo primero que quiero que hagan es que escuchen, porque la música está hecha para ser escuchada. Y quiero que escuchen durante unos segundos y ya a partir de ahí iremos caminando hasta el final, poco a poco, y a ver qué pasa. Yo les invito a hacer una reflexión y es, lo que acaba de sonar es música. Y la segunda cuestión, ¿quién la ha escrito? Es decir, la naturaleza suena quizá antes de que fuéramos conscientes de que estaba ahí. Es decir, los animales se comunican entre ellos, el viento suena, nuestro corazón late. Pero yo me hago una pregunta, ¿quién ha escrito eso? Y si nos encontramos y cerramos los ojos y nos imaginamos un bosque, un campo, donde no hay nadie, ¿sigue siendo música? ¿O es necesario que alguien lo escuche, o que alguien le ponga nombre, o que alguien le busque una explicación para darle el nombre de música? Claro, el ser humano necesitamos comprender, o eso es lo que nos van contando a lo largo de la vida. Así que nada, vamos a empezar el camino y a ver hasta dónde llegamos. En la historia de la música occidental, lo que es Europa, sobre todo a partir de lo que tenemos conciencia, porque ahora pues hablaremos de la Grecia clásica, pero desde que empezó nuestra historia de la música, más o menos, que es en el canto gregoriano, la música siempre ha tenido una finalidad que me va a sonar, que ha servido para acompañar cualquier acto humano que haya. Es decir, vamos a hablar
o mejor dicho, voy a hablar de cuestiones históricas, voy a contar anécdotas, pero sobre todo quiero que nos quedemos con lo esencial. No voy a profundizar demasiado para que tampoco creo que sea el lugar para tocar. En mi clase ya a los alumnos ya les aburro con historias. ¿Por qué surge el canto gregoriano? Al final la única finalidad que tenía la Iglesia era transmitir la palabra de Dios, ni más ni menos. Es decir, no importaba tanto cómo se escribiera, sino que eso llegara a la gente, ¿no? Porque era su finalidad, conseguir que convencer o transmitir lo que decía la palabra de Dios. La música siguió evolucionando y mezclaron otras lenguas, porque claro, todo el mundo no entendía el latín, entonces la gente fue cambiando los idiomas, se fusionaron y los compositores iban escribiendo lo que el sacerdote del lugar decía, ¿no? Y se iban creando modas en diferentes catedrales. Oye, el compositor de tu catedral, ¿cómo escribe? Ah, mira, hace esto. Ah, y el de la tuya, ah, hace lo otro. Ah, pues voy a copiarlo. O te lo ficho. No, era un poco como el equipo de fútbol hoy en día. Uy, me gusta el que está en Nápoles, me lo llevo para Notre Dame. Iba un poco así. Claro, a la vez que había música religiosa, había música profana. Claro, alguien tenía que contar los chismes del pueblo. ¿Quiénes eran? Los juglares. Los juglares no contaban ni más ni menos que las historias que pasaban. Si la vecina había tenido un lío con el vecino, pues se chivaba y se enteraba todo el pueblo. Luego, la corte. ¿De qué hablaba la corte? Pues de los amores que conseguía, de las tierras que conquistaba. ¿Y qué hacían con eso? Le ponían música. Porque la música era la forma que ellos creían que era con la que tenían que contar las historias. No importaba cómo estuviera hecho, pero lo que importaba era contar la historia. Más adelante, en los instrumentos, la música instrumental no estaba muy evolucionada y toda la música que había en esa época, el canto gregoriano, etc., era música vocal. Y lo que hacían era cantar con las voces, que al final es nuestro instrumento primitivo, con el que todos nos desarrollamos. De hecho, aquí hay algún músico de mi banda y siempre cuando les pido que fraseen, siempre les digo una cosa: cantadlo. Si no sois capaces de cantarlo, no vais a poder tocarlo nunca, porque es nuestro instrumento primitivo con el que hemos nacido y con el que nos han enseñado a cómo utilizarlo. Más adelante, cuando los instrumentos entraron dentro de la música, lo que hacían era imitar, doblar a las voces. No tenían ningún tipo de independencia, sino que simplemente eran como ayuda. Ahora bien, ¿cómo se podían introducir los instrumentos dentro de la música cantada? Pues muy sencillo. Se cogía lo que se conoce como madrigalismos, que era reproducir con música lo que dice el texto. Claro, ¿a qué nos suena eso? A las bandas sonoras de hoy en día. Es decir, fijaos, estamos hablando del siglo XV, XIV, XVI, y estamos en el siglo XXI y seguimos haciendo lo mismo con la música. Es decir, la sociedad cambia, pero la música está ahí siempre, para algo. Claro, llegó la evolución de la música porque, luego lo veremos, no quiero hacer muchos spoilers porque viene después, pero ¿cómo componían los compositores? ¿Cómo conseguían transmitir la idea de la letra? Pues al final, después de diferentes tipos de formas musicales o de métodos de composición, llegaron tratadistas como Matheson, que dijo: me he dado cuenta que cada tonalidad suena diferente. Una tonalidad es que toda la música gira en torno a una nota, ¿vale? Es como, metafóricamente, como si fuera una película, ¿no? Tenemos un protagonista y toda la historia gira en torno a ese protagonista. Pues eso es una tonalidad. Pues Matheson descubrió
que no todas las tonalidades sonaban igual. ¿Qué hizo? Le otorgó a cada tonalidad una emoción. Da igual cuál. ¿Por qué? Porque durante un gran periodo de tiempo la música religiosa fue la que mandaba. Y claro, Dios es amor, pero Dios también es pasión. Y Dios también es la cruz. Claro, no podemos transmitir solamente una emoción positiva cuando tenemos que explicar con música que una persona sufrió. Entonces, llegaron otros compositores y decidieron coger melodías y crear una serie de elementos que simbolizaban una emoción concreta. Eso se conoció como la teoría de los afectos. Unos afectos más recurrentes fue el lamento. El lamento, si escucháis música, sobre todo del siglo XVII, XVI, era un bajo que hacía. Y eso era la forma de mandar el mensaje de que en ese momento o la Virgen María o alguien se estaba lamentando por algún sufrimiento. Siguió la música y llegamos a otras etapas y llega la ópera. ¿Por qué la ópera triunfó tanto en su época? Porque la sociedad, las clases, la burguesía, la clase media no tuvo acceso a la música hasta bien entrado el siglo XVII-XVIII. Claro, unas personas que no tenían ningún tipo de educación musical, para ellos era todo desconocimiento. Y al final, como se ha dicho al principio de la conferencia, el ser humano necesita comprender, necesita entender qué está pasando. Entonces, la ópera era una forma de hacer música donde se representaban cosas que les pasaban a las personas que iban a ver la ópera. Volvemos a los juglares. Es decir, la música siempre ha servido para lo mismo. Más adelante, los compositores siguieron haciendo música descriptiva y llegó la época de los Wagner del leitmotiv, que es ni más ni menos que representar con una melodía a un personaje, a una cosa en concreta, a un actor. Y era su forma de, a través de la música, explicarle al público o describir lo que estaba viendo. Ahora os voy a poner varios ejemplos que he cogido y lo vamos a ver todo esto explicado mucho más concreto. Bueno, gracias. Estas son las potencias de Vivaldi. Eran unos conciertos para violín donde Vivaldi representaba un poco lo que pasaba en las estaciones. ¿Qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar unos pájaros representados con el violín. Pero, ¿con qué finalidad? Este sería el ejemplo del madrigalismo. Vivaldi utiliza un concepto para violín en una época virtuosística donde los instrumentistas ya empezaban a ser profesionales y utilizaba como excusa las cuatro estaciones para que el violinista se luciera. Si seguimos adelante, unos años después, acabamos de escuchar la Sinfonía Pastoral de Beethoven, la 6. Beethoven, bastantes años después, vuelve a utilizar los pájaros. ¿Pero con qué finalidad? ¿Con la misma que Vivaldi? No, Beethoven ya no buscaba representar o hacer un concierto virtuoso. Beethoven quería que cuando escucháramos su sinfonía, escucháramos a la naturaleza. Fijaos el ruido de los pájaros y las olas del mar al principio. Pues Beethoven quería, a través de una sinfonía, transmitirnos cómo nos podíamos sentir o cómo se sentía con la naturaleza.
Más adelante llegó Camille Saint-Saëns. Saint-Saëns escribió los... Está quitado. Está quitado. Sí. Y si no, la parte ya está. Está encendido. Apago. Vale, Saint-Saëns escribió el Carnaval de los Animales, pero en verdad era una crítica encubierta. ¿Qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar el sonido de un asno, un burro, ¿no? Con un violín, una invitación. ¿Por cómo más tiempo? ¿Se ha escuchado? Vale. Pues Saint-Saëns no quería representar a un asno ni un burro. Saint-Saëns se estaba burlando de los críticos de su época. Está apagado. Es que la cuestión es el micrófono. El móvil. Saint-Saëns no quería representar a los animales. Saint-Saëns quería burlarse de los críticos de su época, les llamó asnos en su cara, pero de forma inteligente. Ellos no se dieron cuenta de lo que se estaba diciendo. Es decir, utilizó el sonido de los animales para hacer una crítica bajo el punto de vista muy elegante. A veces escuchan un clarinete que hace pam, pam. Esta sinfonía, da igual que no lo escuchen. Mahler no quería que lo escucháramos. Mahler utiliza el clarinete, utiliza un motivo, imitando también un cuco, pero ni lo utilizó como Vivaldi, ni lo utilizó como Saint-Saëns, ni como Beethoven. Mahler, bajo su punto de vista, utilizaba el cuco como idea de naturaleza dentro de la música y como excusa para componer una sinfonía. Más adelante utiliza ese sonido que es pam pam para hacer su tema. Pam 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 pam. Era tan grande que era coger la naturaleza de forma humilde y casi disimulada, por eso no se oye. Y por último, Richard Strauss escribió la Sinfonía Alpina. Lo que habéis oído es una tormenta. ¿Cuál era la finalidad de Richard Strauss al escribir esta sinfonía, al escribir la tormenta? Era reproducir de la forma más fiel una tormenta. Ya no era coger un elemento extramusical y meterlo en la obra. Era con su obra representar tal cual era la tormenta. Pero claro, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Cuál fue el camino? Como he dicho antes, el ser humano siempre ha querido comprender cómo era la música. ¿Cuántas veces hemos ido a un concierto y hemos dicho, ay, no sé si me gusta la obra porque no la he entendido? ¿O cuántas veces en un concierto, cosa que yo no estoy de acuerdo, luego explicaré por qué, cuántas veces en un concierto antes de tocar os explican la obra? ¿O os cuentan de qué van? ¿Os imagináis que vais al cine y antes de ver la película os cuentan el final?
Pues es lo mismo. La gracia o la magia de la música es ir sin saber qué va a pasar y que cada persona salga del auditorio preguntándose qué ha pasado y tener la libertad de poder equivocarse. Vale, pues en la antigua Grecia, Pitágoras, Platón, Aristóteles, que creo que nos suenan a todos, intentaron reflexionar por la música. Porque fijaos, les voy a contar una cosa. Cuando he trabajado en secundaria, he escuchado a mis alumnos decir que la música no vale para nada, porque es lo que escuchan en su casa de sus padres. Para los griegos, que son ejemplo de muchas cosas, la filosofía, ¿no? La filosofía moderna se basa en los griegos. La música estaba al mismo nivel que la astronomía, que las matemáticas, que la literatura, que la gramática. Entonces, claro, Pitágoras, sin entrar en mucho detalle, fue el primero, o se piensa que fue el primero, que se sentó a pensar: ¿por qué los sonidos de la naturaleza suenan así? Si la música está ahí, ¿por qué no la introducimos en nuestro sistema para los seres humanos? ¿Qué hizo? Hizo cálculos matemáticos para demostrar por qué había sonidos que sonaban bien, aunque eso es un juicio, para comprobar o comprender por qué hay unas notas que cuando suenan a la vez suenan bien y otras suenan mal. Son unos cálculos matemáticos que hoy en día son referencia. Los que han estudiado música y los que no, todos conocemos o nos suena la serie armónica. La serie armónica es una serie de sonidos que suenan cuando tocamos una nota. Es decir, cuando suena una nota, suenan muchas notas a la vez. Y eso son las series armónicas. Y eso el primero que lo descubrió fue Pitágoras. Hoy en día es muy fácil. Yo toco una nota, pongo el ordenador y me la saca. Pero Pitágoras llegó a su conclusión hace 2500 años. Y solo se cree, han contado dos opciones. Una, porque cogió una cuerda y cuando la dividió y tocó por la mitad, vio que el sonido que sonaba era una octava más aguda. Y otra teoría dice que escuchó un martillo y según lo grande que era, sonaba una nota, sonaba otra. Y a partir de ahí decidió hacer sus cálculos. Platón. Para Platón la música era algo tan importante que pensaba que la música era capaz de cambiar a los seres humanos. Utilizaron la música para cambiar la conducta humana. Le daba miedo cuando escuchaba música que cambiara de modo, porque pensaba que las personas se podían volver malas y crueles. Platón. Aristóteles, sin embargo, dijo: bueno, puede ser, pero yo creo que la música no cambia la conducta, cambia la emoción. Aristóteles decía que éramos capaces de escuchar una música triste y ponernos tristes en un momento determinado, pero cuando acababa la música, cada uno seguía con su vida. A diferencia de Platón. Insisto, estamos hablando de hace 2500 años y hace un rato os he comentado que la música del canto gregoriano apareció en el siglo IX, siglo X, mucho después. Siguiendo con la evolución, después de los romanos, de los griegos, vinieron los romanos, que lo único que hicieron fue contar sus batallitas, conquistar tierras, y en la música aportar un poco. Pero bueno, llegamos ya a la música del siglo XVII, XVIII, sobre todo. Ya aparecen dos señores que van a intentar dar nombre a todo lo que han hecho los compositores desde el siglo X aproximadamente hasta el siglo XVI. Porque casi nadie se atrevía a teorizar la música. Uno fue Rameau. Rameau escribió uno de los primeros libros de armonía que existen en 1720 aproximadamente. Y lo que hizo fue coger parte de las obras que se habían compuesto durante la historia de la música
e intentar justificar qué habían hecho los compositores. Fijaos si se ha atrevido, porque estamos hablando de música de 200 años antes de Rameau, con los compositores que ya no estaban vivos. O sea, no podía hablar con ellos, y sin embargo, a través de una serie de normas, a mí no me gusta, aunque yo soy profesor de armonía y se llaman normas, yo a mis alumnos les digo que son directrices, porque al final a mí no me gusta que la norma sea el fin, prefiero que la norma sea el medio. Entonces Rameau, junto a la teoría de la armonía, escribió un libro que actualmente se utiliza. A la vez llegó Fuchs, que escribió un libro de contrapunto. El contrapunto es cuando dos o más líneas melódicas suenan simultáneamente. Suenan las fugas de Bach o el Requiem de Mozart. Hay una parte del Requiem de Mozart que hace una voz. Pam, 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 y entra otra voz. Pam, 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 para, pam, y luego entra otra voz y hace lo mismo. Eso es una fuga. Una fuga es cuando varias melodías suenan una detrás de otra como si se persiguieran. Pues Fuchs decidió escribir la norma del contrapunto. ¿En base a qué? En base a un compositor anterior que se llamaba Palestrina, que escribía música religiosa, y dijo que la música bien hecha solamente estaba bien hecha si era como la de Palestrina. Hizo unas normas que los críticos de la época le dijeron: perdone, sus normas están obsoletas. ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Que hoy en día en los conservatorios se sigue enseñando a Fuchs, una persona que en el 1720 para muchas personas ya estaba obsoleta. ¿Está bien? Sí, porque todo está bien. Pero yo les pongo el contexto. En 1900, Gerhardt, o Gerhardt, pero Gerhardt en francés, hizo un libro que se llama Tratado de la fuga. La composición se puede dividir en tres aspectos: la armonía, contrapunto y, si lo juntas, no exactamente, pero crea la fuga. Gerhardt lo que hizo fue crear la fuga de escuelas para que los alumnos de los conservatorios aprendieran a componer fugas. Y puso unas normas, explicaba todo, y en los conservatorios de hoy en día, evidentemente, se enseña. Es un libro así de gordo. Yo, sí, se me ha olvidado, se lo hubiera traído. Todo lleno de normas, todo. Esto no se puede hacer, 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 esto no se puede hacer. Claro, cuando yo llego al aula y se lo explico a mis alumnos, dicen: pero podemos hacer algo. Pero bueno, he puesto Bach, Mozart y Beethoven porque creo que los conocen todos. Bach fue el maestro de la fuga. Creó muchas fugas y concretamente creó dos libros, el clave bien temperado, que tienen 24 fugas cada uno, una en cada tonalidad. Como he dicho antes, la tonalidad es una nota en la que gira todo. Entonces Bach decidió que todas las tonalidades del mundo merecían su fuga. Os voy a confesar algo. Rameau explicó la armonía, Fuchs explicó el contrapunto, Gerhardt quiso, en el siglo XX, teorizar sobre la fuga. Pues ¿saben qué? Bach no tiene dos fugas iguales. No existen dos fugas iguales. Es decir, nosotros estamos poniendo puertas al campo. Los compositores hicieron lo que quisieron o lo que les salió. Evidentemente, las normas de la armonía, del análisis, las directrices, como he dicho antes, es un medio. Pero si cogemos las partituras de los grandes genios, no cumplen casi nada, o parte. Mozart, ¿qué os voy a contar de Mozart? Mozart, si viviera hoy, probablemente haría reggaetón. Mozart era un genio que se adaptó a la moda también en cada momento y le pasaba lo mismo que Bach, pero más exagerado. La ópera que era en alemán, pues él dijo: yo la hago en italiano. ¿Qué hay que hacer? ¿Una obra que tenga X compases de tema 1, X compases de tema 2? Pues yo me lo salto. Mozart, en el fondo, lo único que hizo fue escribir lo que le apetecía. De hecho,
si a alguien le apetece, que coja en YouTube, en Spotify, ponga Sinfonía 1 hasta la 41 y vea en qué se parece. Yo cuando se lo cuento a mis alumnos me dicen, profesor, es que la estructura no me cuadra. Digo, claro, ¿cómo te va a cuadrar? Si tenemos que pensar en lo que pensaba una persona en 1770, con nuestro punto de vista del siglo XXI. Y Beethoven, madre mía, Beethoven. ¿Qué obra, o qué obras, o qué melodía es la más famosa de Beethoven? Probablemente el Himno de Alegría. Probablemente. Alguien, si tenemos la armonía, funciona con acordes, ¿no? Y las melodías necesitan que los acordes se mezclen de forma que peguen entre sí, que sean creativos. El Himno de Alegría solo utiliza dos acordes, los dos más básicos. Es la sinfonía más simple de la historia. Si un alumno mío de composición me escribe una obra con la armonía del Himno de Alegría, suspende. Pero Beethoven es Beethoven. Los que son músicos profesionales, si yo hago una pregunta que es ¿Beethoven qué pertenece? ¿Al periodo clásico o al periodo romántico? Podríamos estar discutiendo hasta dentro de un mes. Porque no se sabe. Porque estamos súper enfrascados en encontrar, en poner una etiqueta. Hace poco en un documental, un director de orquesta, Theodor Currentzis, le preguntaron que Beethoven ¿a qué época pertenecía? Y dio una respuesta que a mí me parece formidable, que dijo, Beethoven is Beethoven. Beethoven es Beethoven. ¿Qué más da a qué época pertenezca? Lo disfrutamos y ya está. No hay que buscarle una explicación. Si analizamos sus obras, igual que pasaba con Mozart, igual que pasaba con Bach, no hay dos obras iguales. Somos nosotros 200 años después los que estamos, 200 no, sí, 200 el año que viene antes de que falleciera. Somos nosotros los que nos hemos encargado de encasillar a la historia de la música, pero habrá que dejar tranquilos a Bach, Mozart, Beethoven. Bueno, llegamos a mi compositor favorito, Gustav Mahler. Vamos a contextualizar un poco. Mahler fue un compositor que tuvo muchos hermanos y que más de la mitad fallecieron, de niños o de adolescentes. La ventana de su casa cuando era pequeño solamente escuchaba marchas militares. Claro, una persona con esa educación, ¿qué podía componer? Pues cuando Mahler decidió, o sus padres decidieron, venga, Gustav, toca el piano, anda, así te entretienes. Se puso a estudiar, le gustó, y decidió que tenía que estudiar en el Conservatorio de Viena. Y se presentó allí para estudiar composición y piano. El hombre consiguió probar y entró a estudiar. Y en Viena había una tradición que es que cada año había un concurso. Dijo, voy a presentarme. Ganó. Y le dieron el premio. De los dos, de piano y de composición. Al año siguiente, dijo, voy a presentarme a composición otra vez. Ganó. Pero le quitaron el premio. ¿Sabéis por qué? Porque según sus profesores no sabía contrapunto. No era buen alumno. Hace un rato hablaba del contrapunto, de la armonía, etc. Pues a Gustav Mahler le quitaban el premio porque no sabía contrapunto. Mahler, evidentemente, se quedó triste. Pero bueno, siguió adelante. En esa época había un director muy famoso que era Hans von Bülow, que era el director que estrenaba todas las óperas de Wagner, era amigo de Wagner. Os cuento una anécdota. Wagner le quitó a la mujer a Hans von Bülow en su cara.
¿Os suena la ópera Tristán y Isolda? Pues era encubierta, le está diciendo en su cara a Bumbulo: tú toca mi obra, que yo me llevo a tu mujer. Otro día haremos una conferencia sobre el chisme de la historia de la música, que daría para mucho. Pero bueno, la cosa es que Mahler, como cualquier estudiante, como hemos hecho absolutamente todos, fue a su referente, a Hans Bumbulo, y le preguntó: maestro, he compuesto una sinfonía, ¿puede tocarla? En aquella época, claro, no es como hoy en día que tenemos ordenador y componemos y lo escuchamos en directo, sino que la única forma de escuchar una sinfonía era o tocarla con el piano o de una orquesta. Pero claro, en ese momento Mahler no tenía su orquesta. Entonces Mahler se acercó a Bumbulo y le dijo: mire, maestro, tiene mi partitura de la segunda sinfonía para el piano. Bumbulo la tocó y dijo a Gustav: no vale para nada esta sinfonía. No sabes componer. No estás al nivel. Vete a tu casa y escribe otra cosa, porque este no es el camino. Evidentemente Mahler se fue triste a su casa. Y a la vez, había un compositor que he puesto antes de la Sinfonía Alpina, se llama Richard Strauss. Richard Strauss y Mahler convivían juntos, eran incluso amigos. Y Richard Strauss sí triunfaba como compositor. Y Mahler se preguntaba: ¿pero cómo puede ser? Eran amigos, ¿pero cómo puede ser que Richard triunfe y yo no? Él no lo entendía. Claro, si a eso le sumamos la pena de que cada día se murió un hermano, el hombre estaba frustrado. Y él no entendía por qué su música, que sonaba similar a la de Richard, por qué no podía triunfar. Es verdad que Richard también tiene que comer aparte. Su padre era violinista, famoso, de unas grandes orquestas. Si no recuerdo mal, era la Filarmónica de Múnich, pero no lo comprueben en ChatGPT, vaya a ser que me haya equivocado. Y es verdad que el padre de Richard Strauss ayudó a que su hijo triunfara. Pero sobre todo es que Mahler, desde el principio, buscaba expresar. Su música era autobiográfica. Ahora pues hablaré más. Y Richard Strauss, entre comillas, buscaba el triunfo, lo persiguió desde el principio, el éxito. Claro, Gustav Mahler era judío en el final del siglo XIX, principio del siglo XX. Y Gustav Mahler le pasó una cosa, y es que él quería ser compositor, pero de repente empezó a triunfar como director. Pero era judío. Entonces le ofrecieron el puesto, después de pasar por Praga, Budapest, le ofrecieron el puesto de Viena y tuvo que hacer algo, que es convertirse al cristianismo. Consiguió que lo aceptaran en Viena, pero también consiguió que los cristianos no lo aceptaran por ser judío y los judíos renegaran de él porque él rechazó su religión. ¿Qué pasó? Que su música quedó casi en el olvido. Claro, siglo XX, Adolf Hitler, persecución a los judíos. La música de Mahler no triunfó. A mitad del siglo XX apareció una persona, a ver si les suena, se llamaba Leonard Bernstein. Leonard Bernstein, judío y americano, dijo: pero este hombre, esta música, no he encontrado una música tan profunda, tan sentimental, tan auténtica, una música que habla de la vida, del pensamiento humano. ¿Cómo puede ser que este hombre no se interprete por ahí, haya quedado en el olvido? ¿Cómo puede ser? Leonard Bernstein, aparte de fue compositor, fue director y además
hizo muchos programas de la tele, como aquí en España el conciertazo, pues mucho antes, hizo programas de divulgación en Estados Unidos que fueron muy famosos, de hecho se hacían en todo el mundo. Y Leonard Bernstein dijo, vamos a hacer música con Mahler. Les voy a poner un vídeo que dura 1 minuto. Quiero que lo vean. Les voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis qué obra es? Es la segunda sinfonía de Mahler, la que Hans von Bülow dijo que no valía. Y ahí tenemos a Leonard Bernstein, uno de los mayores directores de la historia de la música, y compositores y divulgadores. Creo que su cara lo dice todo, ¿no? Es decir, 70 años después o 60 años después de la composición de Gustav Mahler, de que su profesor le dijera, o el maestro, que se dedicara a otra cosa y que esa sinfonía no tenía ningún recorrido. 70 años después está Leonard Bernstein con esa cara. Yo tuve la suerte, pensaba que nunca lo iba a hacer, porque montar una sinfonía de este tipo es muy complicado. Hace falta 100 músicos, un coro. Y gracias a mis profesores, el año pasado tuve la suerte de dirigir 10 minutos de la sinfonía y les prometo que lloré porque pensaba que nunca lo iba a hacer. Mahler, hoy en día, si ustedes entran a la web de cualquier auditorio y ven en la programación que sale Gustav Mahler, acaba con la taquilla antes que Beethoven, Mozart, Bach y cualquier compositor. Es probablemente sea el compositor que más rápido vende las entradas del mundo. No hay ningún músico que no desee tocar a Mahler. Ninguno. Os cuento otra anécdota y paso al siguiente bloque, que me enrollo mucho y todavía me queda un poco. Mahler tuvo 2 hijas y cuando compuso su 6ª sinfonía, que empieza con una marcha militar, en su infancia, marchas militares a la ventana, escribió en el último movimiento 3 martillazos con un martillo grande. Se llaman los martillos del destino y él le llamó a la sinfonía trágica. Un año después murió su hija. Y en esa sinfonía, el segundo tema, la segunda melodía importante del primer movimiento, se la dedicó a su esposa, Alma Mahler. Y Alma se fue a su casa llorando, porque le pareció tan triste la melodía que le había dedicado su marido. Pero claro, es lo que Gustav sentía. Antes de pasar al siguiente bloque, ¿alguno de ustedes ha escuchado música del siglo XX, o sea, música contemporánea? Música esa que suena mal. Fijaos que cuando siga pasando y lleguemos al bloque que habla un poco de mí, hablaremos más todavía de eso, pero la música mal llamada contemporánea es una música que lleva más de 130 años y sin embargo no conecta con el público. Y los compositores, y lo sé porque lo he vivido en primera persona, que componen música contemporánea,
se quejan o nos quejamos de que la culpa es del público porque no sabe entendernos. En vez de asumir que probablemente lo que estemos haciendo no conecta. Entonces, Arnold Schoenberg, que fue un compositor del principio del siglo XX, compuso una obra. Suficiente. El público, cuando escuchó esta obra, empezó a silbar, a gritar, a insultar a Schoenberg. Gustav Mahler, que estaba en el concierto, se levantó y se puso a aplaudir como un loco para defender a su amigo. Cuando llegó a su casa, le dijo a su mujer: admita, querida, no he entendido nada de lo que ha hecho Schoenberg, pero es joven y tiene camino por delante. Es decir, el propio Gustav Mahler entendía la música contemporánea. Es decir, una persona que estaba arriba en la música. Llega el siglo XX. Es verdad que en el siglo XX podemos hablar de jazz, podemos hablar de música de cine, podemos hablar de mucha música, pero me voy a centrar exclusivamente en la música contemporánea. ¿Por qué? Porque yo creo que el problema del siglo XX, como os he dicho durante toda la conferencia, primero se componía con las emociones y luego se buscaba la explicación. Pero en el siglo XX se obsesionaron con crear sistemas nuevos. Y esos sistemas se creaban sin saber cómo iban a sonar después. Es decir, se buscaba intelectualizar todo, pensarlo todo, pensando que así se iba a lograr una mayor trascendencia. Buscaba la innovación y lo primero que hacía era romper con todo lo anterior. Claro, el público no entiende nada. Ni entiende, ni le gusta, porque para que ponga en perspectiva, entre una sinfonía de Brahms o una sinfonía de Tchaikovsky a una obra de vanguardia del último siglo XX habían pasado 7 años. Y pasamos de melodías como el Cascanueces a música contemporánea. Y sin embargo, de la música contemporánea hasta nosotros han pasado 120 y seguimos sin entender nada. Claro, ellos pensaban que el público necesitaba comprender. A lo largo del siglo XX, cada compositor lo que hizo fue desarrollar un sistema nuevo, quizá por la necesidad de pasar a la historia. Era como que ellos pensaban que la música tonal, la música que conocemos todos, estaba ya todo hecho, y dijeron: vamos a innovar. Aquí aparecen la figura de dos compositores, 3, pero los dos primeros, John Cage y Pierre Boulez. Os lo explico muy rápido. John Cage componía con lo que se conoce como aleatoriedad, música de azar. Él llegaba a componer tirando dados y según el número que salía, escribía unas notas. Él era budista, seguía ese camino de la libertad absoluta. Por el contrario, estaba Pierre Boulez, que era un compositor francés, también director, y su música se conocía como serialismo integral. El serialismo básicamente es coger timbre, sonido, duración, dinámica, es decir, fuerte piano, y serializar todo de la forma que el compositor tenga el control absolutamente de todo lo que está pasando. Es decir, John Cage, puedes hacer lo que te dé la gana, básicamente, y Pierre Boulez, tienes que hacer esto y esto. Vamos a escuchar 10 segundos de cada compositor y quiero que me digan qué diferencia hay entre uno y otro. Este era John Cage y ahora Pierre Boulez. Sí, carga.
¿Ven alguna diferencia o suena casi igual? Es decir, al final, ¿qué más da el proceso si lo que importa es lo que suena? Por último de este bloque, Krzysztof Penderecki fue un compositor polaco que quiso investigar sobre las posibilidades de los instrumentos de cuerda, sobre su timbre, sobre cómo sonaría si él juntaba, una masa sonora que sonara a la vez. ¿Qué podía pasar? Y compuso la obra que se llamaba 837. Se llamaba así, y su idea única y exclusiva era buscar las posibilidades de los instrumentos de cuerda. Y compuso esto. Con 5 segundos sobra, porque van a ver cómo sí. Las películas de vida que estoy Suficiente. ¿Os ha gustado? A él tampoco. ¿Qué hizo? Le cambió el nombre y le puso Treno por las víctimas de Hiroshima. Y le dedicó la obra a las víctimas de la bomba atómica de Hiroshima. Claro, si tú contextualizas la obra y yo la pongo otra vez y os digo eso, dirán, ¡ay, claro, se están muriendo! Pero entonces, ¿aceptamos la obra por lo que es o la aceptamos por el contexto que nos está vendiendo? Vale. Voy a hablarles un poco de todo esto, cómo lo he vivido yo. Pues nada, yo empecé de pequeño, empecé con la música muy pequeño. Y me acuerdo que, pero no con la música profesional, sino, me acuerdo que cuando me iba de viaje con mis padres, siempre escuchábamos, me acuerdo lo tengo aquí grabado, el disco o la cinta, Descanso Dominical de Mecano. Escuchaba el Rock and Ríos, de Miguel Ríos. Y cuando iba a casa de mi tía, escuchaba el disco Aidalay de Mecano. Me lo sabía de memoria. Me encantaba. Mis padres no son músicos, no tengo ningún familiar cercano que sepa que eran músicos. Y no sé por qué, no sé si fueron mis padres quienes me lo regalaron o si lo pedí yo de pequeño, me regalaron unos CDs, bueno, unas cintas que se llamaban Clásicos Divertidos, de música clásica. Y yo los escuchaba en casa, y a mí pues me gustaba. Pero nunca se me ocurrió a mí decirles que me apuntaran a música, ni nada. Pero un día en el colegio, yo ya tenía 10 años, que al conservatorio se empieza con 7, y hoy en día con toda la estimación temprana se empieza casi antes de nacer, ya te estás apuntando a música. Con 10 años, mi profesor del colegio, del FIN, le dijo a mis padres, ¿no os habéis dado cuenta que el chiquillo entiende algo? Mis compañeros tocaban con la flauta sol, la, yo tocaba la escala entera, me inventaba las canciones, y dijeron, ¿por qué no apuntáis al niño a música? Entonces hablaron con un amigo de ellos, a lo mejor os suena de algo, Juan Antonio Espinosa Zaragoza. Hablaron con él, total, que apuntaron al trío a música. Durante mi periodo de estudiante, yo tocaba el violín y bueno, pues me gustaba, seguía, de vez en cuando me compraba algún CD de música clásica y desde muy pronto Pepe Fuster me dijo, ¿por qué no vienes a tocar a la orquesta? Sé que se me daba medio bien el violín en aquella época y yo, muy pequeño no, pero muy pequeño en el tiempo que ya me fui con una orquesta de gente mayor y empecé a tocar y yo, pues joder, me gustaba ir. Seguí estudiando, empecé la prueba de acceso, ya empecé el grado profesional y al poco me dicen, oye, Juan Antonio Espinosa tiene una orquesta en Muchamiel y la va a traer a Benidorm, ¿quieres tocar? Y dije, vale. Y me fui a tocar, yo estaba en segundo de profesional y esa orquesta era de gente del superior y de final. O sea, yo era como de los más verdes. Yo tocaba allí el último atril, allí estaba yo. Pero era feliz. Gracias a tocar esa orquesta, aparte de conocer a mucha gente de la música, pues tuve la suerte
había un curso de dirección de orquesta antes que se hacía en Muchamel y luego en Finestrat, que lo impartía Juan Antonio Espinosa y Francesc Cabrera, que es un director valenciano. Yo en ese momento no me interesaba para nada la dirección ni nada, pero aprendes y escuchas. Al poco tiempo, María José Clemente, profesora de flauta de Conservatorio de Benidorm, me dice: oye Rafa, ¿te quieres venir a la Orquesta Sinfónica de Alicante? Que está allí Joan Iborra. Y yo: papá, me voy. Y me iba a Alicante. Yo salía del conservatorio a las 9, me iba con los profesores, con Rafa, con María José, con Julio, me iba con ellos y volvía a las 12:30 de la noche, a la 1 y el día siguiente al instituto. Pero da igual, porque me gustaba hacer eso. Entonces estuve bastantes años con Joan Iborra, que fue director de la Unión Musical de Benidorm. Y también aprendí otras cosas. El hombre era peculiar, pero aprendes. Después, Pedro Salinas, que también fue director de la banda de Benidorm y que era profesor de conservatorio, creó una orquesta en Villajoyosa y ahí estaba yo tocando en la orquesta de Villajoyosa. El caso es que yo, pues mis padres eran, pues, me voy a tocar, ya volveré en algún momento. Y todo eso, con todo eso, me fui formando. Un día, hablando con Juan Antonio Espinosa, que era mi profesor de armonía y análisis, yo tenía un problema, que en ese momento no lo sabía y ahora sí. Y era que me gustaba tanto la música, que yo era muy exigente conmigo mismo, pero mis cualidades violinísticas no alcanzaban a donde yo quería llegar. Y eso para mí era una frustración. Porque yo me ponía a estudiar y yo le he llegado a pegar patadas a la tril porque no me salió un pasaje. Y yo veía compañeros míos que tocaban, claro, tocar en buenas orquestas hace que tengas compañeros que tocan muy bien. Y al final tú cuando empiezas a tener conciencia y dices tú, los dedos no me van como a ellos, pero claro, yo quería estudiar música, porque era lo que me gustaba, lo que me apasionaba y no me veía haciendo otra cosa. Y un día hablando con Juan Antonio Espinosa, es que hay una historia curiosa, pero me la voy a saltar. Él se dio cuenta, porque era profesor de armonía, que mis ejercicios a veces se pasaban las normas por donde yo quería, pero tenían música. Y me lo dijo. Un día me dijo: Rafa, tu ejercicio está muy mal y está muy bien. Está muy mal porque has hecho lo que te da la gana y esto no tiene sentido. Pero está muy bien porque tienes inquietud. Y al poco, según pasaban los cursos, me dijo: Rafa, ¿por qué no estudias composición? Si es lo que, si se te da bien, puedes ser profesor. Probablemente le dije que quería ser profesor de armonía. Y me dijo: ¿por qué no estudias composición? Me acuerdo que yo fui a mi padre a decírselo. Me acababa de comprar un violín que valía 6.000 euros y llega su hijo y le dice: oye, ¿qué no que estudiar el violín? ¿Qué que estudiar composición? Y me dice: ¿y eso? Y yo le dije: papá, si Beethoven no hubiera compuesto obras, ¿quién las tocaría? Y me dijo: pues el niño que estudia composición. Y ahí conseguí convencer que estudiaba composición. Entonces, pues bueno, me fui a estudiar a Murcia composición, al Conservatorio Superior. Y claro, allí solo nos enseñaban música contemporánea. Y encima, claro, yo lo entiendo, pero me decían lo que tenía que hacer. Y yo no quería hacer, yo quería componer lo que yo quería. Y me acuerdo que estando en segundo de carrera, tenía un profesor llamado David Mora, que aprendí muchas cosas de él, y en verdad, y cuando lo veo ahora, a veces le he pedido perdón. Él me enseñaba una técnica de composición, pero yo iba con otro profesor a la vez, y era como que yo no hacía lo que él me pedía, sino yo hacía lo que yo quería, pero claro, luego resulta que sí que funcionaba y que a los músicos les gustaba lo que yo hacía, entonces claro, como el otro profesor era un poco un lío. Pero un día reflexioné y le dije a David, o sea, no se lo dije, se lo dije con música. Me fui a mi casa y dije: voy a hacer lo que el hombre quiere que yo haga. Porque él pensaba que yo no sabía hacer lo que él quería que yo hiciera. Y entonces compuso una obra con un poco de mala intención. Tenía 20 años o 22. Y le llamé de la banda Red, Troceso. Hice un juego de palabras, pero yo le estaba diciendo en su cara: para mí esto ahora no está bien, pero en su momento también, si con 22 años no te vuelves un poco rebelde. Y entonces compuse una obra en un fin de semana
con la técnica de composición que él quería tal cual, y cuando llegué de esa clase me dijo: Rafa, esto es maravilloso. Por fin has demostrado el talento que tienes. Y esa obra yo la compuse en 1 hora, siguiendo únicamente los patrones que me había indicado. Pero bueno, es una anécdota y no pasa nada, y también al final yo entiendo que desde el punto de vista docente nos tienen que controlar, tampoco puedes dejar a los alumnos que vayan por libre. Pero bueno, voy casi acabando, que no sé ni qué hora es. Vale, me daba miedo. El otro día comentaba con compañeros de mi banda, comentaba que me daba miedo quedarme corto. Y me dijeron: Rafa, te vas a pasar. Y ya os digo que el punto 4 lo ha cortado muchísimo. Pero bueno, seguimos. Una vez que yo estaba, lo que sí que no cambió, volviendo a toda la conferencia que he dado, lo que no cambió es que en mi música siempre he necesitado contar algo. Nunca me he imaginado escribir por escribir. Entonces cuando estaba en el grado superior me obligaban, aunque yo lo aceptaba, a componer música contemporánea de esa que nos gusta. Y entonces compuse muchas obras, os he traído 2, os voy a poner 2 trocitos muy pequeños y os voy a explicar en qué pensé yo para escribir eso. La primera se llamaba 2012 y era esa creencia que hubo durante un tiempo de que con los mayas iba a explotar el mundo, etcétera, etcétera. Pues yo dije, voy a representar y explotar el mundo. Entonces, claro, compuse esto. El dibujo también se ve, ¿no? Más adelante, mis compañeros y yo, tenemos el trabajo final de carrera individual y luego aparte tenemos el trabajo de carrera grupal. Hicimos una ópera entre todos. Era una distopía basada en el año 2050 que contaba la historia de una serie de seres humanos que en esa época les habían prohibido tener contacto físico. Nada más que hablaban a través de las pantallas. ¿Os suena? Y estamos hablando del año 2010. Y nosotros ya hicimos una ópera sobre esa distopía, que ya no es una distopía, se ha convertido en una realidad. Y entonces dividimos la ópera en varias escenas y ahí me tocó Amant. Tenía que escribir algo relacionado con el amor, pero con un lenguaje compositivo contemporáneo. Claro, ¿qué hice? Me acuerdo que mis padres vinieron y mi pareja vinieron al estreno y sobre todo mis padres hablaron con otros padres y dijeron: no sé qué han hecho los chiquillos, no sabemos si está bien o está mal, pero bueno, les hemos pagado la carrera y esto es lo que han hecho. ¿Qué está sonando? Está sonando una flauta y un saxo. ¿Qué es? La flauta es una mujer y el saxo es un hombre conociéndose. Es decir, es música de vanguardia, es música malsonante, es música contemporánea, pero yo necesitaba contar una historia. Yo no la explicaba. Yo no le explicaba al público de qué era. Al final el público se tenía que montar su idea. Pero bueno, eso era lo que hacía en esa época. Muchos años después, seguí componiendo y me alejé un poco de la música contemporánea porque no la voy a rechazar, porque reconozco que de vez en cuando he escrito alguna cosa y me lo paso bien, me parece muy divertida. Entiendo que al público no le guste, pero componerla me gusta. Y a veces, muchas veces yo utilizaba lo que se conoce como
el happening o la performance, y era que no solamente ponía músicos tocando escenarios, sino los ponía a interactuar. Me acuerdo que hice una obra que les pintaba la cara y se peleaban entre ellos, otra que se tiraban al suelo. O sea, yo hacía cosas de esas, porque era la única forma de yo transmitir emociones con un lenguaje con el que era muy difícil de que el público conectara. Hace 5 años fallecieron mis 2 abuelas el mismo día. ¿No? 5, ¿no? Era un 8 de febrero. Y decidí que les iba a componer una marcha de procesión. Claro, mi lenguaje antiguo de música contemporánea, como estudiante, yo intentaba explicar a través de la composición qué quería hacer. Pero desde hace unos años me he dado cuenta que la música no se explica. Y decidí hacer esto. ¿Qué tiene que ver esta música con lo que había escrito antes? Tuve la suerte encima de ganar un segundo premio en Astorga. En Astorga, así que me pagaron el viaje a León. Y unos años después, unos años después, el director que estaba en el musical de Benidorm se fue y me propusieron a mí y a otros 2 directores ser directores de la banda, y tuvimos un periodo de prueba. Y mientras yo ya había acabado mi parte, mientras estaban los otros 2 directores, un día estando en mi aula pensé, voy a escribir algo sin pensar para agradecer si me eligen ser director de la banda. Y dije, quiero hacer algo sencillo y que llegue. Y se me ocurrió. ¿Sabéis qué acordes lleva esta obra? Los más simples, los más fáciles, los que podría hacer cualquier alumno que esté empezando armonía. ¿Pero a quién le importa eso? Os cuento 2 pequeñas cosas y sí que acabo. Como director y compositor y profesor, siempre me encuentro con un problema. Y es que sé música, sé lo que hay detrás de las obras, sé cuando una obra está elaborada, sé cuando una obra no. Pero ¿saben qué pasa? Que me da igual. Y a veces estoy dirigiendo y pienso, ¿por qué tengo los pelos de punta si esta obra es muy simple? Mi pareja, que está aquí, sabe que hace unos años, cuando sonaba esto,
es el principio de la película de La La Land. A mí esa película me encanta y lo sabe. Yo solamente, armónicamente, esos acordes son muy básicos. Es un cuarto grado, un quinto grado, un sexto grado, es lo más básico que hay. Pero sonaba la canción y yo ya estaba sonriendo. ¿Por qué? Porque iba a ver mi película favorita. Y la música me encantaba. Es simple, es fácil, es sencilla, pero me daba igual. Me daba igual. Ha pasado una hora, quizá un poco más, desde que empecé a hablar. Quiero que escuchen 10 segundos esto. ¿Lo escuchan igual que al principio? ¿Tienen la misma conclusión? ¿Importa quién ha escrito la partitura de los pájaros o del mar? Pues gracias, les dejo una frase. Lo extraordinario de la música es que, incluso después de intentar comprenderla, su emoción sigue siendo un misterio. Gracias. Magnífico, maravilloso, tú y todo lo que has explicado. Muy bien preparado, bueno, hemos disfrutado un montón. Y tus padres y tu pareja y tu familia, que están todos aquí, seguro que ya han oído muchas veces decir qué orgullo de hijo. Pues sí, es verdad, qué orgullo, y cómo se lo ha ganado a pulso. Pues nada, encantados de haberte conocido a fondo. Yo ya lo conocí hace años, pero de esta manera no. Para que tengas un recuerdo de tu paso por el faro de Alejandría, aquí tienes un pequeño detalle. ¿Te gusta? Enséñasela a Lord. Muy bien. Gracias. Solamente deciros, antes de empezar con las preguntas, quién viene dentro de 15 días, que será don José Alfredo Agullo López, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, y don Antonio Moya Romero, graduado en Psicología Clínica y Psicología General Sanitaria, y nos hablarán de el arte de no ser interrumpido por nadie, la soledad. Eso dentro de 15 días. Ahora vamos a empezar con las preguntas. A ver Vicente, por favor. Bueno, Vicente te va a preguntar algo. Me ha gustado mucho. pues sí, me ha gustado mucho la charla. Bueno. Sí, me ha gustado mucho la charla, ha sido muy interesante y muy amena. Yo la pregunta que me surgiría es que Pitágoras, cuando en el siglo V a.C. va por las calles de su ciudad, no sé si se oye, sí, va por las calles de su ciudad y escucha unos herreros que están trabajando, hay 4 o 5, y dan golpes con unos martillos distintos y hacen una armonía, y es cuando él decide que detrás de la música lo que hay son números. Exactamente él lo que piensa es, la música es una armonía numérica. No sé si estás conforme en que la matemática tiene una unión enorme con la música, porque no todos los números, es un cuarto, un medio, un octavo, ¿se oye o no? Sí. Es una música agradable al oído, y otra en cambio pues es
que no nos gusta por el motivo que sea. Bueno, esa sería mi pregunta, si la teoría de Pitágoras sigue siendo cierta hoy en día o no. Pues nada, gracias por la pregunta. Claro que sigue siendo cierta, de hecho, en los conservatorios seguimos explicando la teoría de Pitágoras. Al final Pitágoras lo que hizo fue intentar justificar cómo la música estaba cohesionada con el cosmos, es decir, él buscaba una idea de perfección y cómo todo estaba entrelazado. Yo diría que aparte de matemáticas, es física, porque cuando van a los conciertos, ven el sonido, o es transparente, pero el sonido está. Es decir, al final, lo que hizo Pitágoras fue justificar lo que ya había, y evidentemente, a nuestros oídos, sobre todo con la experiencia, es lo que nos ha llevado a aceptar unos sonidos u otros. Aunque es verdad que con la teoría de la música y con la justificación, por ejemplo, había un intervalo que estaba mal visto, que era la cuarta aumentada de gente disminuida, que se conocía como diabolo sin música, y era un intervalo prohibido por la Iglesia, pero que hoy en día es esencial en acordes como séptima dominante, que son básicos. Entonces, al final, la teoría, yo creo que, sobre todo en la música, para que haya música buena o música bien sonante, no tiene que ser buena, tiene que haber música mala y más sonante. Entonces yo creo que, aunque la idea de Pitágoras es muy cierta y se utiliza en la música, pero también para destacar algo hace falta que otra cosa no suene bien. Si no hay nada que suene mal, ¿cómo vamos a conocer lo que suena bien? Hola, buenas tardes. Gracias por su exposición. Yo soy una antigua estudiante de música de conservatorio y recuerdo con acritud la armonía del libro de Hindemith, por ejemplo. Yo le preguntaría, ¿no es cierto que pasa también con el arte plástico, ¿no? Que son muchos siglos de arte figurativo y muy poca educación en lo que es el arte contemporáneo, el arte de colores, que no se entiende como la música puede ser de Schoenberg, Weber, incluso la de Stravinsky, porque falta educación, porque falta escucharla, porque no se escucha, porque no se va a los museos a ver el arte actual. ¿No le parece también que es un tema de educación? Sí, mira, yo tengo diferentes opiniones sobre eso. He estado en los dos lados. He estado en el punto de vista de culpar al sistema y culpar a la educación, pero es que yo pienso que la música no podemos obligar a la gente que escuche lo que nosotros queremos que oiga. Es decir, por supuesto que falta educación, pero es que llevamos 130 años intentando convencer a la gente que el sistema dodecafónico de la Segunda Escuela de Viena era apropiado, cuando la gente se niega a escucharlo. Entonces, falta educación, sí, como todo, pero 130 años no son suficientes para que la gente se acerque. Es decir, los conservatorios, yo estoy en conservatorios, estoy superior en conservatorio y soy docente en conservatorio. Y yo escucho a los músicos, y yo escucho a mis compañeros. Mis compañeros profesores del conservatorio, a prácticamente ninguno de los instrumentos les gusta la música de vanguardia, a casi ninguno. Y todos han ido al conservatorio y les han enseñado esa música contemporánea y aún así no la aceptan. Y al final, yo puedo estar de acuerdo, o sea, lo que ha dicho usted, puedo estar de acuerdo porque esa idea yo la defendí en su día. Pero es que hoy en día pienso que no somos nadie para obligar a nadie a escuchar lo que nosotros queremos oír. Y yo no tengo por qué decirle a una persona, oye, usted tiene que estudiar para poder escuchar lo que yo compongo. No me parece justo. Pero te obligan los medios. Pones la radio y escuchas obligatoriamente lo que te ponen ahí. Sí, pero la gente a veces lo apaga. Yo he ido a conciertos de música contemporánea y la gente se ha ido de la sala. Muy poco. Es decir, si yo, o sea, a ver, me reexplico. Yo estoy de acuerdo, ¿vale? O sea, a partir de ahí estoy de acuerdo. Pero mi reflexión, después de muchos años de hacer música contemporánea, de estudiar música contemporánea, de tener compañeros de piso músicos, de hablar con músicos de mi banda, los músicos de mi banda, que hay músicos profesionales y músicos amateurs, cuando tocamos una obra
malsonante, la rechaza. ¿Y les falta educación? Probablemente sí, pero insisto, nadie necesita educación para escuchar a Amparito Roca. O Fiesta en Benidorm. Entonces, ¿que podemos seguir educando? Sí, por supuesto. Pero yo no sé hasta qué punto esa es la solución. No lo sé. Y de hecho, mis profesores, que son expertos en música contemporánea, tampoco lo saben. Porque yo creo que culpar al oyente, pues tampoco es justo. Hay programas en Radio Clásica de música contemporánea. ¿Cuántos los ponen? De madrugada. No. Muchos, de madrugada. Si yo la escucho. Muchos. Pilar y después José María. Ahora sí. Mi pregunta es, ¿te sientes un Mahler? ¿Te consideras como Mahler? ¿Te sientes un Mahler? ¿Como Gustav Mahler? Es decir, por tu genialidad, ¿te identificas con él? ¿Te sientes como él? Esa, y otra cosita, ¿cuándo te dieron el premio en Astorga? Nada más. Muchas gracias. Nada, gracias por la pregunta. A ver. Sentirme un Mahler es como ir a un niño que juega fútbol y se sienta Messi. Me siento identificado con él en muchos aspectos. Es decir, en que casi toda la música que yo escribo no es autobiográfica, pero sí que es lo que yo siento. Entonces, en ese sentido, sí que me siento un Mahler. Por ejemplo, Mozart era capaz de componer algo sin sentirlo. Es decir, él que decía, tengo que escribir una ópera sobre desamor. No me siento así, pero la escribo. Y Mahler sí que era... Lo que él era... Fíjate hasta qué punto era Mahler así, que compuso una sinfonía, fue al ensayo, y cuando sonó la percusión, su mujer le dijo, Gustav, la percusión está tapando el viento, no se oye. Y Mahler fue a su casa y la tachó. ¿Por qué? Porque tenía esa sensación de inseguridad, de que la música nunca está bien del todo. Entonces, en ese sentido, sí me siento Mahler. Nunca me siento satisfecho con lo que hago y siempre le busco una vuelta, porque al final, para poder opinar, yo creo que hay que ponerse en todos los puntos de vista. Es lo que comentaba en la pregunta anterior. Yo puedo estar de acuerdo que falta educación, pero hay otra parte de mi cabeza que dice, pero ¿por qué tengo que obligar a la gente a que estudie? Es decir, pues esto es igual. Es decir, me siento un Mahler, sí, desde el punto de vista de que necesito que la música salga de mí. Por suerte mis hermanos no se han muerto. Ni escuchaba música militar. Pero bueno, pero que sí es verdad que me siento muy identificado con él y por eso lo tengo como referente. En el año 2022. Sí, quedé segundo, casi ganó. Buenas tardes. Es la primera conferencia que me sugiere, he contado casi 97 preguntas. Y claro, a las 7 de la mañana estaríamos. Enhorabuena, de verdad, porque ha suscitado muchas preguntas y controversias. En principio, quizá por una deformación profesional, he dado clases de matemáticas y, de verdad, lo que usted propone, como comparar la música con la matemática, como aplicando a la filosofía griega, es un error, a mi modo de ver, horroroso. Y me explico. Las matemáticas se les ha llamado siempre ciencias exactas. Lo menos exacto que hay en esta vida es el proceso creativo, tanto en la música como en las artes plásticas. Luego ahí no hay límite. En la matemática sí, salvo, bueno, una integración, no vamos a entrar en eso, en las derivadas, todo esto. Quiero decir con ello que la música, yo he sido también un músico, no, un aporreador. Y me explico, para que no me interprete mal la gente. Yo aporreaba los timbales y lloraba. Y no me avergüenza decirlo, lloré. Cuando la Divina Comedia, obras de este tipo, que a mí me entusiasmaba. Y a través de un instrumento aparentemente tan simple, tan primitivo, transmitía, o creía que transmitía, a través de lo que yo sentía en la obra,
lo transmitía al público. Para mí era un mero traductor. Y por supuesto, el director era el que me pedía. Claro, me pedía más de lo que podía dar, pero el límite no lo ponía yo, lo ponía mi capacidad. Quiero decir con esto que la música es un arte con una posibilidad de vocabulario infinita, y más bien podemos hacer cambiar a las personas a través de la música. Digo esto porque usted ha dicho al principio, además muy bien, que era capaz de transformar a las personas. Pero ¿por qué a través de los siglos hay gente que admite la música dodecafónica? Hay quien no escucha ni dos compases. Claro, es que hay que echarle valor para entenderla. El arte igual. Pero ¿por qué no quieren hacer comulgar con ruedas de molino? Lo que no entra es que hay que educar. ¿Educar qué quiere decir? Conducir. ¿Conducir qué quiere decir? Privar de libertad. Ya tenemos ahí un trinomio que va a ser difícil. Va a ser difícil. Lo siento, me he extendido demasiado. Enhorabuena de nuevo por Muchas gracias. Vamos a escuchar el fondo y marchamos. Con el debido respeto. Coge el micrófono, por favor. Ya. Lo oímos todos. La inteligencia se supone que es algo que alguien nos da, y además muchos aprovechan y otros no. Las personas se supone que son inteligentes y emana de la sabiduría. Pero la pregunta mía, con la modestia que debo de tener, ¿quién enseña a esos pajaritos que son preciosos de colores, de sonido, y que se dan unos repasos que son preciosos? ¿Quién los enseña? Gracias. ¿Puedo hacer un comentario breve? Sí, cuando conteste... Espere que conteste un segundo. Vale. Ah, sí, Joaquín. Sí, Chimo. Contestar a los pajaritos. La primera respuesta que me sale es ¿qué más da? O sea, ¿qué más da quieres haber enseñado? Si lo que importa es lo que nos aporta. ¿Cómo esos pájaros que para seducir a la hembra le bailan, le hacen formas y cantan, con el único objetivo de ligar? Es decir, ¿qué más da que les haya enseñado? ¿Qué más da el proceso de una obra si lo que importa es lo que hay después? Lo que nos llega, lo que nos gusta. Y luego, encima, por suerte, cada persona tiene un gusto diferente. Y cada persona opina diferente. Yo al final hoy lo único que he tratado es de exponer mi visión de la música. Pero yo no estoy en posesión de la verdad de nada. Puedo opinar sabiendo lo que digo, porque puedo hablar de música contemporánea porque he estudiado música contemporánea y he compuesto mucha música contemporánea. Pero da igual. Al final, cuando yo hago una obra, o con la banda hago una obra, lo que me gustaría o pretendo es que el público disfrute o sienta algo, bueno o malo, aunque sea aburrimiento, que es una emoción. Pero no importa qué, hay veces que sí que explico, pues esta obra está dedicada a mis abuelas y tal, pero yo intento no contextualizar nada porque prefiero que el público se vaya con una idea diferente. Entonces, lo de los pájaros, da igual, fue Dios, fue el Big Bang, ¿qué más da? Estamos aquí y eso es lo que importa. Muy bien. A ver, Joaquín, por favor. Hola, buenas. Enhorabuena, Rafa, está muy entretenido. Espero que la gente haya entendido varias de las cosas que has expuesto.
El tema de la educación para el tema de la música contemporánea es algo que es muy complicado porque los compositores cuando escriben intentan triunfar con sus obras, normalmente. Todo el mundo que compone o todo el mundo que toca un instrumento quiere triunfar cuando lo hace. Pero la música contemporánea es una historia muy larga de entender. Yo estuve hace unos años en Alicante escuchando la Pasión según San Lucas de Penderecki, dirigida por Penderecki. Y es una obra aterradora, o sea, pero aterradora tan como la Pasión se supone que Jesucristo sufrió. Los violines incluso a veces tocaban con la madera, las cuerdas. Los coros de los niños era aterrador escucharlos, la gente gritaba, el coro gritaba, o sea, como si estuvieras viendo te cerraban los ojos y veías a Jesucristo con la cruz arrastrándola, o sea, una obra genial, con algunas melodías interesantes. De hecho, mucha parte de esa obra se utilizó la película esta famosa de Jack Nicholson, El Resplandor, que es una música aterradora, o sea, que son genios increíbles que son capaces de componer música tipo Mahler o tipo Tchaikovsky. Lo que pasa es que ellos se decidieron por esa música. Tenemos a Stravinsky, que ha hecho obras magníficas que se interpretan a lo largo y ancho de este mundo, como La consagración de la Cabrera, Pájaro de Fuego, muchas otras obras que son bastante, cuando las escuchas, son bastante digeribles. O sea, también hay mucha composición que es muy desagradable, que los músicos la tocan porque los obligan, porque es Premio Nacional de Composición y la toca la Orquesta Nacional y sufren mucho porque son obras muy complejas de tocar y luego no la vuelven a tocar porque eso al público no le gusta. Pero no le gusta al público que está cansado de oír música, que tiene una educación especial, pero es que sí, compositivamente son obras muy bien compuestas, por eso dan el premio, pero no te pones en tu casa a escucharlas. Se siente, pero es así, y no nos pueden obligar. De hecho, cuando surge una obra como esta que estamos hablando, de esos compositores, pues yo sí que las he escuchado muchas veces. O sea que simplemente hay que decir esto y que enhorabuena por hacernos pensar a todos. Que está muy chulo y que realmente la música, como dice mi amigo Albero, son matemáticas a la hora de contar, compases, son matemáticas, eso es así, pero el volumen del tiempo es tan moldeable que nunca es exactamente una ciencia exacta, ¿vale? Enhorabuena por tu intervención. Nada, gracias Chimo por tu comentario y dar las gracias a todos por asistir y más con el TC. Y un pequeño comentario, breve comentario. Para hablar de la música contemporánea, música de vanguardia, podríamos estar aquí encerrados días y días y días y no llegar a ninguna conclusión. De hecho, casi todos los compositores de música contemporánea acabaron haciendo música tonal. Schoenberg lo hizo. De hecho, las obras más famosas de Schoenberg es La Noche Transfigurada, que es música postromántica, y de la Segunda Escuela de Viena, que los tres compositores más reconocibles son Schoenberg, Alban Berg y Weber. El que más se toca en auditorios es Alban Berg y fue el más tonal de los tres. Eso también hace reflexionar. Aún así, la libertad yo creo que es lo más importante para todos. Y muchas gracias. Vale, no os vayáis, que vamos a hacer una foto.